Si me acompañan ya lo recibo a Julio Bárbaro. Profesor, yo lo hice profesor emérito, sépalo. ¿Es honoris causa de donde? Cada tanto me cruzo con un alumno y tienen buenos recuerdos de mí. Es bueno eso. No da más clases, ¿no? No. No da más. Bueno, ¿arrancamos? ¿Está en crisis el gobierno de Macri? Está en crisis la Argentina. En ese sentido, digamos, la imposibilidad de construir un proyecto común es algo que nos limita. Yo tengo 76 años. El 11 de marzo fue ayer. Me acordaba que salí electo diputado y viví el abrazo Perón-Balbín. Además viví la guerrilla, traje los presos de Trelew. Pero el intento de la unidad nacional, en ese abrazo Perón-Balbín, yo a veces me quedé pensando si Perón no se queda corto porque tendría que también haber llamado a Lanuse, porque Lanuse era la expresión. Yo a veces digo, Luis, que me siento que heredo de Borges, pero también de Discépolo. Y Borges y Discépolo no se pudieron saludar. Y Borges va al velatorio de Marechal y dice qué error cometió. Se autocritica porque la política, Marechal era su amigo, un poetazo, es el peronismo. Y cada tanto leo a alguno que es antiperonista. Es como si vos vas a Estados Unidos, uno va a Estados Unidos, se hace del Ku Klux Klan. Ya pasó, tuvieron un presidente negro, no jorobe más. Esta impotencia de decirle, yo fui o no fui peronista. A la anti, no. Entonces hay antiperonista y antipapa. Y es una cosa. Es raro, ¿no? O sea, que hayamos construido una cosa de. Es estúpido, no es raro. Es estúpido. Raro eso. Es ridículo. ¿No? Porque todo lo que Dios nos regale lo usaremos para enfrentarnos entre nosotros. ¿No? Ahora, hay algo muy interesante. Yo preguntaba, está en crisis el gobierno de Macri. Hay cae un fantasma de los gobiernos no peronistas, que es la elección intermedia. No, los gobiernos son peronistas. No peronistas. La ventaja de los peronistas es que eran gobernadores antes. De peronistas no tuvieron nada. Como eran gobernadores, eran menos idiotas que el que no lo había sido. El mejor gobierno que tuvimos de vuelta de democracia hasta ahora fue Alfonsín. Fue el único que intentó hacer un país. Después viene el turco, vendió la madre, destruyó los ferrocarriles, Luis. No se hizo en ningún lugar del mundo. Después vinieron Néstor y Cristina, que habían vendido YPF, duplicaron las tragamonedas, pusieron 1 millón de empleados públicos. También Néstor nos sacó de la deuda, que fue lo importante que hizo. O sea, hay los pros y los contras. Néstor fue mucho más que Menem. Menem fue la destrucción por el placer de destruir. Y ahora estamos en un momento en el cual no tenemos salida. Porque, Luis, yo viví en un país que tenía el 4% de pobreza. Siempre digo una cosa que es como ridícula. Yo iba a Bachín, era taxista, iba al teatro con mi pareja, iba a cenar a Bachín. Y hicieron un tango porque había un chico que pedía plata en Bachín. Y eso nos conmovía, Luis. Aquella imagen del pibe con la ñata contra el vidrio. ¿No tenemos salida por qué? Porque la unidad nacional es la única salida, esto ahora no la ensayamos, no la intentamos. Mientras se conciba la fractura, que es la picardía, entonces decimos, bueno, ¿está Macri o Cristina? Y no es Macri o Cristina, estamos todos aquellos que pensamos en la riqueza de un debate político importante. Yo lo voté a Macri y hoy no lo volvería a votar. Tampoco tengo a quién todavía. Estoy cerca de Massa y de Pichetto, que son las dos personas del peronismo que respeto. No lo volvería a votar. Y no, porque hablé mucho con él y cuando iba a subir le dije, hacé una cosa, poné 2 estatistas y 2 liberales para que entre los 4 piensen un país. Porque acá la fractura real están los economistas. Si uno agarra a Piñanelli, Labaña, de Mendiguren, todo ese grupo Sargini, nos sacó de una crisis brutal. Después viene Néstor, chichonea con eso, llega hasta Miguel Peirano, y después viene Cristina y nos manda al fondo con Kicillof, que era como la ridiculez. Hay una política nacional. Luis, da envidia a Bolivia, tiene el 4% anual de inflación y tiene un proyecto de nación, ¿eh? Hay un proyecto. Después está que él quiere que lo reelija, pero Bolivia es hay un modelo, hay un rumbo.
Macri cree que el rumbo lo da la libertad de mercado, el libre juego de la oferta y la... Estamos locos. Usted sabe que, no puedo contarlo porque fue un off, pero un altísimo funcionario de este gobierno, ni bien comenzó, convocó a un grupo de periodistas, de entre los que yo estaba, y yo le hice esta pregunta. No quise decir proyecto sugestivo de nación porque parecía muy de los libros. Digo, ¿cuál es el proyecto de nación que tienen? Y me miraron azorados. No tiene ninguno. Los países los piensan y los ejecuta la clase dirigente, aquella que quiere trascender. Dice, ¿qué producimos? ¿Qué compramos afuera? ¿Cómo integramos a los habitantes? La codicia no hace un país. Caballo agarró los servicios públicos y los repartió como si fuera una caja de bombones. Y ahora no podemos pagar la luz, el gas, y no sabemos cuánto se lleva. En la Argentina, yo le he dicho a Murillo 20 veces, lo que vos tenés que limitar es la codicia de los grandes grupos. No a doña Rosa que pague más la tarifa. Porque los grandes grupos acá no saquean. Cuando uno va para los peajes, hicieron la ruta, no, la agarraron, le pusieron una banderita, y se la dieron al primo, al sobrino y se la... Digo, un país que producía y distribuía, digamos, que había una distribución de la riqueza que fue más allá de Perón, llegó a Frondizi, Ilia, Onganía. Esa distribución de la riqueza se rompe con Martínez de O y con Cavallo. Se hacen las grandes empresas, la producción es la misma. Digo, mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Luis, y en una sociedad donde el Estado es más fuerte que los grupos económicos, hay nación. Donde los grupos económicos son más fuertes que el Estado, somos colonia. Nosotros hoy estamos ahí empatados, más cerca de colonia que de nación. Quiero preguntarle, ¿todavía está ahí decidiendo si somos colonia o nación? Usted cruza Uruguay o cruza Chile, son nación. El poder del Estado limita la codicia de los grupos económicos. Acá le estamos diciendo si van a venir a invertir, ya vendimos todo, ¿qué vamos a vender ahora? Lo que tenemos que hacer es saber qué... Ser liberal en un mundo donde Trump, los chinos, Putin y Macron le dice a Macri, no hago mercado común porque defiendo las 4 vacas que tengo. ¿Usted se imagina el peso de los vacunos en Francia? La paysannerie en Francia es un fenómeno, es un problema nacional. Eso, digamos, no existe un país que haga mercado libre alegremente como un idiota por la vida. Y ni hablemos de los chinos. Los chinos hicieron un país comunista con capitalismo abajo, pero comunista. Acaban de darle a Xi Jinping en la presidencia de per secula seculorum, ¿no? Y es el país que más creció. Ahora, Julio, usted dijo algo que es interesante, que en la lectura argentina es binaria. Dijo, yo no sé si lo volvería a votar a Macri. Entonces, mañana salen, ¿ves que era kirchnerista bárbaro? Jamás. El otro día un tipo me dijo por la calle, ahora sos de Cristina. Y digo, ¿cómo soy de Cristina? Me dice, pues hablaste mal de Macri. Maravilloso, él tiene 2 casilleros. Es claro. Si no, yo no estoy en ninguno de los dos. Estoy soñando hacer un país. Primero, Macri no es mi enemigo. Y esto lo aclaro. Hay pedazos de Macri que me gusta. Digo, María Eugenia me parece perfecta. A Rodríguez Larreta no me lo dijeron nada. No sé si es ovni, humano, nunca empato de qué. Pero no importa. Digo, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero esa idea, yo armé una estructura del Senado con otra gente, donde estaba un representante del Pacto de la Moncloa. Sentado estaba Pinedo, estaba Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto y yo. Y el señor Tamame, que había hecho el Pacto de la Moncloa. Escuchándonos estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba Lichi, estaban todos. Miren, y a 2 días después sale Durán Barba dice que el camino es la fractura. Entonces empiezan todos, abajo el peronismo, abajo el Papa. Ahora, flaco, pará. Si vos, primero, quien no respete mi pensamiento no respeta mi persona. Yo respeto el pensamiento del otro y respeto la persona del otro. Si me alquilan a un sicario como Loro Sanata, que tiene 2 libros contra el Papa, contra Perón, entonces, alquilan al bobo ese, yo le pego a todo. Entonces me llama un intelectual importante y me dice, ¿por qué hablas mal de Lori Sanata? Digo, si él desprecia mi idea, yo lo desprecio a él. Está bárbaro. Durán Berreta, Loro Sanata. Ahora, esos personajes
que compran afuera. Porque después hay gente, el PRO tiene gente como Federico Pinedo, como María Eugenia Vidal, tiene pensante. ¿Para qué vamos a comprar afuera maquilladores? Nosotros necesitamos ideas, no maquillaje. Ahora, ¿sabe cómo le contestan? Ganamos las elecciones. Ah, yo también, si yo lo voté. No, pero digo, Ahora, la intermedia la ganaron, sí. con la fractura, con el cuco de Cristina. ¿Y qué? Después perdemos la vida, porque después no podemos caminar por la calle. La política o sueña trascender. Cuando yo volví a ser diputado, final del 73, volví en el 83. En el 83, uno que volvía, éramos 3, 4, me dice, al lado de esto el 73 era Harvard, ya la decadencia estaba. Y aparecen personajes que eran el operador. Había salido el político, el de la idea, para entrar el intermediario entre el poder y el negocio. Y el operador fue imponiéndose. El pensamiento fue sustituido por el negocio. Y entonces ya no somos más compañeros, somos cómplices. Es otra cosa. ¿Qué ve en Marcos Peña? Usted que conoció, digo, más allá que el cargo de jefatura de gabinete lo crea la reforma de Alfonsín y Menem, digo, había Vito, digo, ¿qué ve cuando ve a Marcos Peña? Con él charlé. La señora Beatriz Arlo, a quien quiero mucho, dijo que le hacía acordar a Capitán H. Firmo con Beatriz. Lo dijo acá sentado. Sí, por eso. Y quiere decir que además veo el programa. Pero Beatriz, lo que dijo, inventamos monstruos que no necesitamos un proyecto de sociedad, Luis. No sabemos qué vamos a producir, qué vamos a comprar, qué vamos a vender. Yo le digo, lo digo casi fanáticamente, cada farmacia que invade Farmacita es un clase media que pasa a ser clase baja. Cada supermercado mataba decenas de almaceneros. Ahora, después voy a París y no dejan entrar a Carrefour, porque son franceses, no tontos. Entonces, digo, los países se piensan. Vengo de Rosario, y entonces hay autoservicio. Y el autoservicio se hizo para países donde no había mano de obra. Y lo compramos nosotros, y después le tiro 10 pesos al de la esquina, que era el mozo que me tendría que haber atendido, ¿o no? Sí, claro. Ya vuelvo un segundo a la actualidad, pero ahora que la trajo a Beatriz, contó una anécdota que me impactó mucho cuando usted, en el primer gobierno de Néstor, la invita a ella y a Tulio Alperín Dongui a charlar con Néstor. Y Alperín dice, irrumpe Cristina, cuenta Sarlo, y le explica ella a Alperín la historia argentina. Y Alperín cuando se va le dice a Sarlo, yo para seguir charlando con él volvía, con ella no. Estaba yo. Pero Pero hay una frase excepcional. Cristina le dice a Beatriz, no hay pensamiento porque falta una generación. Beatriz le responde, señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían? Es más fuerte todavía que eso. Y le pedí a Beatriz que me corrobore que era así. Pasaron 5 años del Papa y un poco es el reflejo de la sociedad que somos, ¿no? Ese regalo de la historia que fue un Papa, que además, digo, el hecho de... Yo tuve 3 veces 1 hora con él, ser amigo del Papa, ir a hablar con el Papa ya es lo más importante que me regaló la vida. Y después me agarró Leuco a la tarde, pero bien, porque él me hizo su discurso en contra y yo le hice el mío a favor. Porque nadie ganó 3 votos por ser amigo del Papa. Quiere decir que el Papa no hace política. Si era político, hubiera apoyado a alguien. Además, eso inventaron que le tiene bronca a Macri es falso. Tampoco con Cristina está por encima. ¿Y cómo nos cuesta ponernos en el lugar de la religión? Que es el lugar del perdón. Si ocupamos el lugar del perdón, nos quedamos sin odios. Y sin odios, creo que nos quedamos desnudos, Luis. Ahora, usted dice, y es un chiquitaje la pregunta que voy a hacer. ¿Sí? ¿La remera del cuervo con la cámpora es perdonarlos? ¿Cómo? ¿Se acuerda la foto del Papa? Ah, pero el Papa... A ver, yo esto lo hablé con el Papa. El Papa dice, yo soy un pastor. Nunca fue de Guardia de Hierro, nunca. Yo fui el primero de Guardia de Hierro que entra en El Salvador, así que esa historia la conozco toda. Era un cura. Y los curas, digamos, que buscan la trascendencia, la relación con Dios. No se hace de la organización, no militaba con nosotros.
ni siquiera en el peronismo. Él tiene una concepción religiosa de la vida y acompaña el sueño del otro. Digamos, es un pastor. Cuando él me decía, le voy a mandar un rosario a Milagro Sala, me lo contaba antes de hacerlo, porque yo soy cura y los curas mandamos rosarios a los enfermos y a los presos. Todo esto se hizo una interpretación, nada. Lo mismo que a Eve de Bonafini. Digo, si alguien que lo agredió le pide perdón y es cura, es una concepción de la religiosidad. Digamos que aquel que vuelve tiene, ¿no? Me parece que eso es esencial. El perdón, la oveja descarriada, el hijo pródigo, toda la historia está basada en... Ahora, si yo pienso en la política, en la agachada, el golpe bajo y la vendetta, y la religiosidad no me alcanza. Entonces, el prisma de la política es mucho más... chiquitito. Y además, nosotros que no tenemos política, porque eso para los que tienen política, Macron, uno lee la entrevista de Macron con el periodista, con Emmanuel, es una cosa, uno lee un pensamiento, una concepción. Malraux con De Gaulle discutían sobre el lugar de Napoleón, y nosotros no tenemos política, nosotros tenemos un montón de odio. Ser antiperonista, antiradical o antiliberal no es tener política, es tener un odio. Se lo voy a robar, me gusta, es una expresión, me parece muy descriptiva. Somos un manojo de odio como modo de convivencia. Ahora digo, ¿cómo se sale de la lógica de la antinomia? ¿Es Cristina o es Macri? ¿Es Venezuela o es hoy? Planteando que el que odia se tiene que retirar. Cristina ya está, porque el odio lleva a la derrota, al aislamiento, a la secta, y saber que el único camino es la grandeza. Si Macri repite, va a haber otro nivel de frustración. Salimos de ahí, no hay otra salida, no hay dos salidas, ¿eh? Porque en un país fracturado, diga, Estados Unidos tenía un problema con los negros. ¿Y eso qué daba? Daba Luther King, daba el incendio de Harlem, daba... Y un día lo pusieron de presidente y ya no hubo más Ku Klux Klan. Es una instancia superior, las cosas se superan. Acá todavía queremos ir al antiperonismo o al anticatolicismo, qué sé yo. Ahora usted dice, Cristina ya fue. Sacó el 25% de los votos a nivel país, o sacó una buena cantidad en la provincia de Buenos Aires, y no veo un gesto de ella decir, me voy. Se va, porque Menem le ganó, Menem se fue ganándole a Néstor. Como somos buenos se disuelve despacio, pero se disuelve, ya está. Tiene 2 votos en contra por cada voto a favor. Quiere decir que para hacer oposición es maravillosa, para hacer gobierno es una carga imposible de arrastrar. ¿Cristina se menemizó en ese sentido? No, yo he sido muy amigo de ella y de Néstor. El proyecto era Néstor. Ella hereda un proyecto y lo lleva donde lo llevó. Néstor tenía una idea compleja, ¿eh? No era fácil. Yo nunca logré que Néstor se encuentre con Bergoglio. Y me costó entender que Néstor no soportaba hablar con quien no podía dominar. Que esta era la esencia de la relación. Pero Cristina, Néstor era un proyecto. Por eso lo que dice Tulio, ¿no? Alperín. Es eso lo que estoy diciendo igual. Es muy interesante, ¿no? Usted dice una idea compleja. La idea, lo más sencilla posible de Néstor, ¿era cuál? ¿Cuál era? Néstor era la ambición en estado puro, solo la ambición, no tenía matices la ambición. Yo he pasado noches discutiendo con él, charlando. No le gustaba otra cosa en la vida, ni el cine, ni los libros, ni un poquito el fútbol, un poquito. Y era la ambición. La ambición era toda su realización. Ojo, ese personaje que estaba en la política, hoy te agarra a los empresarios argentinos, el 90% son codicia en estado puro. Cuando usted dice ambición, ¿era ambición de qué? ¿De poder? ¿Era una cosa bien hegeliana de la dialéctica del amor esclavo o era ambición de dinero la de Néstor? No, era ambición de poder. El dinero era un instrumento para Néstor, absolutamente un instrumento. Él quería una concepción de un país donde él manejara y lo heredara a Cristina, y la hermana, era un nepotismo armado. Era una idea sin proyecto, Néstor nunca tuvo proyecto. O sea, no era ideológico. No. Nunca. Además, ninguno de los dos quiso a Perón. Perón, digamos, ni Menem es un traidor existencial a Perón. Y Néstor y Cristina no lo querían ni ver. Perón era una idea. Menem era, vendo lo que venga, una frivolidad. Y Néstor y Cristina era una misión. ¿Son lo mismo, Néstor y Cristina?
No, Néstor tenía un proyecto, Cristina no. Pero no son lo mismo, no. Pero, digamos, ya pasó. Fue una etapa de nuestra situación o crisis. Argentina necesita ser un centro izquierda y un centro derecha, ¿no? Y esos dos pensamientos que además se complementen y asumir que el gran tema del que no podemos hablar, Luis, es la distribución de la riqueza. Acá hay fortunas de 3, 4, 5 mil millones que la tienen políticos, sindicalistas, jueces y empresarios. Y esas fortunas se hicieron con una clase dirigente que en lugar de pensar en la gente, pensó en sí misma. ¿Macri es la teoría del derrame de los 90? Sí, sí. Es la teoría del derrame. Él cree que si le va bien a los empresarios, le va bien al país. Sí. Ahora, no deja de ser paradójico que los empresarios no lo apoyan. Porque el problema es que ese pensamiento no le sirve al empresario porque es tan falso que no sirve ni para ellos. Eso es otra cosa. Yo creo que él lo plantea de buena leche. Él cree en eso. Claro, cuando él fue a hacer un edificio a Estados Unidos, vino un señor que se llama Trump y le dijo, acá los edificios los hacemos nosotros. Entonces, cuando uno va a China, lo mismo. Entonces, insisto, nosotros fabricábamos aviones, fabricábamos tanques, fabricábamos los vagones. Y un señor en nombre del peronismo compró los durmientes. Randazzo compró los durmientes. ¿Hay una decadencia o no? Sí, claro. El Embraer se hace sobre todo una cosa. Nosotros teníamos concepción de teoría aeronáutica con Alvear. O sea, había un sueño de ser un país. Ahora, un país no es un mercado. Es una cosa un poco más amplia, ¿no? Usted decía, la única salida es la concertación, la unión, la Moncloa o lo que fuera. ¿Se imagina Macri convocándola? Yo le dije a él, más de una vez, lo podés hacer por voluntad o por obligación, pero lo vas a tener que hacer. Y hoy está, la voluntad, digamos, No la tuvo. Durán Barba es, la unión es debilidad, está claro. ¿Y se puede ver obligado a hacerlo? ¿Usted cree que está en una instancia de obligación? Yo creo que la democracia está obligada a hacerla, porque si no va a perder las elecciones. Esto de que porque no hay nadie enfrente en las ganas es mentira. Las puede perder solo. Ojo con eso, ¿eh? Las puede perder solo. En 2 meses van a aparecer encuestas que aclaran que la gente vota más en contra de Macri que a favor. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, no puede seguir cargando a la sociedad de tarifas que la gente no puede pagar. El humo no le devolvió a la sociedad la esperanza. Y esto de que lo peor pasó es una frase atroz. Porque me da la impresión cuando uno se va a operar que lo peor pasa cuando le dan la anestesia. Lo peor pasa porque lo demás no lo siente, está anestesiado. Pero no pasó lo peor. Me parece, y es un diagnóstico superficial, pero tengo que hacerlo de esta manera, que 2 grandes motivos por los que Macri llega al poder es el hartazgo de la corrupción del kirchnerismo y una situación económica. Me quedo con lo de la corrupción. ¿Está a la altura de los talentos que le dio el electorado a Macri con el tema corrupción? La corrupción es la falta de proyecto. Punto. Sin proyecto hay corrupción. Digamos, sin amor hay prostitución. Sin proyecto hay corrupción. Si no hay un rumbo, un modelo y un sueño de trascender, hay negocio. Pero digo, el caso Díaz-Gilligan, las offshore, ¿qué es? Son una muestra de una sociedad que si el político, que es aquel que sueña el futuro, es sustituido por el comerciante, casi le diría, corruptos son los que caen. Los demás no caen, pero la concepción del negocio, cuando llega al poder, digo, ¿qué están ordenando los negocios? No es así, Luis, no es así. No quiero ser duro, porque además, insisto, lo respeto, defiendo la democracia, no se me ocurre el sectarismo ni el izquierdismo absurdo, nada de eso. Pero planteo, el gran tema nuestro es la distribución de la riqueza. Y ese tema no lo queremos tocar, porque ese tema implica agarrar a los laboratorios, agarrar a las telefónicas, al cable, a cada una de las empresas que... Yo le decía a Néstor, no puede haber cable pago si no hay 10 señales gratis. Porque aquel pobre que no puede pagar necesita 10... Entonces, el que no paga no ve nada, Luis, te sacan la televisión. Es despiadado, ¿o no?
Yo digo una cosa que es más o menos clara. Europa es un sueño de todos adentro. Y Estados Unidos es un país donde el que pierde cae en la calle. Y elegimos el modelo estadounidense. Antes éramos Europa. Un peronista, bueno, no importa, Alberto Rodríguez ya dijo, hay 2019 en términos del peronismo. ¿Usted cree que hay 2019 para el peronismo? Yo espero que para Rodríguez no, después no sé, porque eso no es el peronismo. No tengo... ¿Qué es nadie tiene el peronismo? No, yo creo que tenemos que sacar la palabra, porque no dice nada, la vaciamos. Digo, para la política de unidad nacional, ¿puede haber 2019? Sí, pero no es un recuerdo. Siempre digo que el peronismo es un recuerdo que da voto. Como después Perón no vino nadie, quedamos fijados allá. Y hasta ahora no lo superan. Pero no es así el tema. El problema de los argentinos es devolverle la esperanza a la gente. Y en eso se necesita un proyecto. Y ese proyecto no es el de San Luis. Tampoco es, digo, es un modelo que va un poco más allá. Un montón de pequeños no hacen un grande, ¿eh? Y un montón de fracasados no hacen un exitoso. El peronismo necesita la política. Yo diría el movimiento nacional. Saco la palabra peronismo. No la gastaron, ya está. Me quedé pensando, y ya con esto lo despido. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. Yo me lo sea más agnóstico, más No creo. Soy creyente. Y además de mi relación con el Papa, soy creyente. No soy practicante, pero soy creyente. Además, creo en la religiosidad humana, ¿no? En eso estoy más cerca de Jung. Creo que hay un materialismo freudiano, pero bueno, yo me enganché más para otro lado. Pero sí creo en la trascendencia del hombre, en la necesidad del sueño de trascender, y creo en la poesía de la vida. Nunca creí en el dinero, no es que sea una virtud. Yo imagino que estamos en un momento en el cual parece que el dinero es todo. Terminamos adorando al becerro de oro. En mi juventud, los grandes eran los poetas, los revolucionarios. Y ahora parece que los grandes son los ricos. Y yo con un rico, la verdad que cuando alguno me invita a almorzar, le digo, tomemos un café, porque yo sé que más de eso no los aguanto. Escúcheme, Julio, ¿nos morimos y qué pasa? No lo sé, pero hay, digamos, no tengo claro eso, pero me enganché con Teilhard de Chardin y creo que la energía se transforma en conciencia y eso va dando otra humanidad y otra sociedad, pero ya es otro debate, no es tan simple. ¿Nos morimos si hay un más allá? Posiblemente sí. Que no lo sé, desde ya que no lo sé. Le agradezco que haya venido, Gracias. lo acompaño, por favor, venga. Gracias como siempre, profesor, un placer. Hasta pronto.